Bienvenidos amigos de Cool Channel TV a otra edición de su programa Piedra con Aletas, lo humano en términos sencillos. Emeterio Gómez y Enrique Guillén, en esta oportunidad explorando un tema un poco hacia la parte política, ¿no? Pero que también nos toca de cerca, como es la Asamblea Nacional y los debates que se están dando en este órgano del Poder Legislativo y que tienen enfrentado a la oposición y al oficialismo, ¿no? Vamos a dar una perspectiva desde el punto de vista mediático, comunicacional, y para iniciar esta conversación, Emeterio, ¿qué opinión te merece la instalación desde hace un buen tiempo en Venezuela de una Asamblea Nacional dividida pues en dos bandos? Tiene dos grandes toletes de oficialistas y oposición, y se está dando un escenario que recién comienza de interpelaciones a ministros y de debates. Bueno, mira, gracias por esa pregunta y ese tema, porque es realmente importante. En Venezuela vive una situación dramática en el sentido de la división radical del país en dos bandos o en dos movimientos, en dos componentes, que es realmente preocupante porque, bueno, en política siempre hay gente enfrentada y siempre hay adversarios, pero tal vez la palabra que define esta confrontación no es la de adversarios, como todos sabemos, sino la de enemigo. Entonces hay una confrontación muy aguda, muy ruda. Mientras hablabas estaba pensando en esa película que les recomiendo mucho a nuestros invitados a ver el programa, que es esa película Invictus, que es sobre la división profunda que existía en Sudáfrica antes de que Mandela llegase a presidente de Sudáfrica. Era una división radical entre blancos y negros, y Mandela se trazó como meta la reconciliación del país. En Venezuela estamos viviendo un poco lo contrario, un país que tenía una cierta unidad y que ahora está radicalmente enfrentado en dos bandos. Eso, por supuesto, se refleja en la Asamblea. Bienvenida sea la composición diversa de la Asamblea, porque abre la posibilidad de discutir el país y de discutir problemas entre esos dos bandos, pero ojalá que la sangre no llegue al río, ojalá que no se produzcan esos enfrentamientos violentos que no conducen a nada bueno, pues, que no vaticinan nada bueno para el futuro de Venezuela. Ahora, Emeterio, ¿cómo ves tú el hecho de que el oficialismo está manejando el espacio de la Asamblea Nacional como un sábado sensacional? O sea, llevan grupos de música, hay una barra brava atrás que vitorea cada exposición, está el apoyo mediático con videos, pantalla, video 1, foto 3, e inmediatamente todo el equipo tecnológico apoya la situación. La emisora, la única emisora que tiene acceso al hemiciclo de discusiones, hace unas tomas en momentos estratégicos, y los diputados de la oposición manejan el BlackBerry, en ese momento son captados. En otros momentos que están conversando, que están dando una opinión, se retira la cámara y se hace una toma abierta de todo el hemiciclo, como para disminuir el impacto de los gestos que pueda tener esa persona. Y yo entiendo eso un poco en la inscripción que tiene el sector oficial de buscarle a la revolución un piso o una estructura argumentativa que pareciera que después de 12 años no llega a la estructura argumentativa. Los grandes personajes de la historia siempre han logrado combinar esa emoción, esa capacidad de atravesar los corazones, que el presidente de la República lo logró con su famoso por ahora y todo lo que simbolizó, pero se ha quedado fallo en el tema conceptual, y vemos que ha pasado de la tercera vía Tony Blair, después al socialismo del siglo XXI, en un momento hasta sacó un libro del guerrero de no sé qué cosa, de un autor chileno. Hay como recientemente, y ahora sí somos marxistas por la calle del medio. ¿Qué pasa? Necesitamos más de sábado sensacional y el show mediático que del argumento conceptual. Bueno, yo creo que esa es un poco la clave. Ese show mediático obedece a eso que tú señalas. El presidente Chávez, más allá de una emotividad o emocionalidad de identificación con la gente,
no tiene una propuesta de sociedad, no tiene una propuesta de país, tal como tú dices, en sus inicios era simpatizante de la tercera vía de Tony Blair en Inglaterra y ha ido modificando y cambiando porque no hay allí un fundamento conceptual, tal como tú dices, detrás de esa declaración de marxista que hizo hace algún tiempo. Lo que está realmente es el comunismo, eso se ve muy claro en esa identificación plena y vergonzosa, si se quiere, con Fidel Castro en Cuba. Es una situación realmente simpática e increíble, ¿no? El presidente Chávez se identifica con Fidel Castro en Cuba y por otro lado despotrica violentamente contra el capitalismo y el imperialismo y la economía de mercado y la burguesía y toda aquella cosa propia del comunismo, sin darse cuenta o haciéndose el loco, más sencillamente haciéndose el loco, frente al hecho fundamental que es que Cuba está regresando aceleradamente al comunismo. Cuba va a tener un congreso ahora en abril, creo, el Partido Comunista Cubano va a tener un congreso en abril que ya se vaticina, ya están los documentos circulando que se van a presentar en ese congreso y son precisamente la aceptación de que el capitalismo regresa, la empresa privada regresa a Cuba, cosa que no hace sino repetir el caso de China. China comunista, lo hemos comentado en alguna otra vez en este programa. China comunista se llama todavía comunista, pero tiene 30 años regresando aceleradamente al capitalismo por una razón muy concreta, y con eso termino el intento de respuesta a tu pregunta, por una razón muy concreta, que es que no hay alternativas al capitalismo, a la economía de mercado, a la empresa privada. Eso no quiere decir grandes empresas transnacionales, que también, pero para la pequeña empresa, para la iniciativa privada, para la bodeguita de la esquina o el puesto de periódico, que son pequeñas empresas, microempresas, que es la única forma de que la economía funcione. Este ensayo comunal que está haciendo el gobierno está condenado al fracaso porque no hay ninguna estructura económica que funcione. Y ahora, Emeterio, en ese planteamiento o ese modelo económico no hay una paradoja en el sentido siguiente: la Revolución Francesa trata de implantar a través de los derechos humanos esa tutela al derecho de propiedad para que el ciudadano común pudiera emanciparse, pudiese defenderse de ese poder absoluto monárquico, salir del sistema feudal. Y entonces, paradójicamente, por eso hago el símil ese del perro que se muerde la cola, vemos un régimen de expropiaciones, de atentado a la propiedad privada, que era el esquema por el cual la Revolución Francesa pretendía salir del poder absoluto del monarca, del rey. Y dijo, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo hacemos que ese ciudadano logre una autonomía, tenga una dignidad a través del ejercicio de su trabajo, de su industria, de su arte? Bueno, vale, vamos a respetarle la propiedad privada. De esa manera hace un nicho, tiene una pertenencia, se hace digno, mejora, protege a su familia. Y entonces ahora estos esquemas marxistas, socialistas, queriendo ser súper moralizantes, atacan esa propiedad privada, que era lo que emancipaba al ciudadano frente al Estado. O sea, es esa serpiente que se vuelve a tragar a sí misma. O sea, ¿cómo es posible que promulgando un socialismo se ataque entonces la propiedad privada, se diluya lo que es el respeto a ese derecho, porque hay un poder absoluto que colma el Ejecutivo, colma el Legislativo, y entonces se disminuye esa potestad o ese sentimiento de poder del ciudadano frente al Estado? Entonces esa es la paradoja que no logra resolver ni el marxismo ni el socialismo del siglo XXI, porque el mercado es una situación espontánea y natural en los seres humanos de ir a llevar o a ofrecer lo que sabe hacer, lo que sabe producir, lo que sabe manufacturar. Pero bueno, amigos, no se aparten de nuestra sintonía, vamos a hacer una breve pausa y continuaremos con este interesante tema acerca de la Asamblea Nacional y el carácter mediático de estos debates.